El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Hoy vamos a hablar desde Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 2:29. Dice la palabra en Apocalipsis 2:29. Si usted lo encontró, ya está casi al final de su Biblia. Está proyectado aquí. ¿Ven? Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, y no solo físico. Por eso mi oración siempre tiene que ser: Señor, abre mi oído, porque no quiero que se quede nada más con una oreja, un pabellón con buena forma, o más grande o más pequeño, sino que tenga tímpano, que tenga percepción más allá de la física espiritual, para escuchar la voz de Dios, porque es el anhelo de Dios para su iglesia, que oigamos al Espíritu lo que tiene que decir de parte de Él, porque Dios nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y el Señor, al cerrar, o casi al cerrar este libro tan importante para usted, para mí, porque es su palabra, le decía a las iglesias: el que tenga oído, y el que no lo tenga, pídalo. Porque es una exigencia de parte de Dios. Es un clamor, es una demanda de parte de Dios. No es una exigencia mía. No es una demanda del pastor, no es una demanda del apóstol, no es una demanda de Bertucci, no es una demanda de Naún Rosario. Es una demanda del Padre Celestial. Es una demanda del mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra. El que tenga oídos y el que no lo tenga, pídalo, para escuchar lo que el Espíritu le tiene que decir a la iglesia. Amén. Oh, gracias, mi Jesús. Este sería el título del mensaje: Apocalipsis 2:29. Mas quiero que me acompañe ahora a Primera de Pedro 2, 4 al 6. Primera de Pedro capítulo 2. Oye, bastantes versículos. Del 4 al 6. Lo que el Espíritu le tiene que decir a las iglesias, lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir a cada uno de nosotros, o lo que viene a decirnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él. Lo primero que el Espíritu le dice a la iglesia es: acerquémonos nuevamente a Jesús.
El Espíritu le está pidiendo a la iglesia que Jesús vuelva a ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra congregación, el centro de nuestras decisiones, el centro aún de nuestras dudas. ¿Por qué mis dudas? Porque todos tenemos dudas. Yo no le estoy animando a usted a que tenga dudas. Yo le estoy animando a que sus dudas las lleve a Cristo, a que sus complejos los lleve a Cristo, a que su tristeza la lleve a Cristo, a que su desesperanza la lleve a Cristo, a que su complejo, su falta de perdón, nuestro orgullo, nuestras posiciones vanas las llevemos a Cristo. Aún nuestras victorias las llevemos a Cristo. El Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de que Jesús tiene que ser el centro de este lugar, que no podemos perder el norte, no podemos perder nuestra mirada del galardón. Y el galardón no es simplemente la salvación, el galardón es Cristo. Porque sin Cristo no tengo salvación, sin Cristo no tengo sanidad, sin Cristo no tengo perdón, sin Cristo no me puedo acercar a Dios, porque Dios nos ve a través de Él. Lo puso aquí en su palabra, dice: como piedra preciosa, desechada por los hombres. Ven que muchos desechan a Jesús, muchos lo desecharon a Él aquí mientras estuvo en la tierra, y muchos hoy queremos desecharlo en algún momento de nuestras vidas. Pero el Espíritu nos está diciendo, el hambre y sed por el Espíritu Santo nos lleva a anhelar que Jesús esté en el centro. Y esta iglesia tiene que ser una circunferencia perfecta. Imagínense una circunferencia donde Jesús es el punto central y toda la iglesia empuja hacia ese centro. O sea, no significa que usted y yo estamos en una recta o en un escalón donde uno está más alto que otro, sino en una misma circunferencia plana, todos a un mismo nivel, como Dios nos ve. No nos ve como apóstol, como profeta, como evangelista, como el bueno, como el malo. Dios nos ve a todos por igual. Dios nos ve a todos así, plano, una circunferencia, y el centro Jesús. Y quiere que todos alemos, que todos empujemos hacia ese centro para ser una roca sólida. Que ya no seamos más una circunferencia vacía, sino un punto, una roca sólida, llena de fe y de esperanza. Eso es lo que el Espíritu primeramente le está diciendo a su iglesia. Y llamamos a un ayuno. El Señor me dice que llame un ayuno a la iglesia y hacemos esa búsqueda para que Jesús sea el centro. Pero esto no es de una semana de ayuno, esto no es de un año de ayuno, esto es de toda una vida. Esto es de una entrega de un día a día. Por eso dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Entendiendo que yo tengo que buscar algo nuevo ese día, entendiendo que yo tengo algo mejor para ese día, que yo tengo algo más grande que buscar ese día, y que no me tengo que conformar con la victoria de ayer, y menos aún con la derrota de ayer. No me conformo ya con lo que hicimos ayer. Ya vamos por la victoria de mañana, voy por la victoria de hoy. No me conformo con la llenura ayer del Espíritu Santo. No me conformo con los milagros, con lo que pudo, las señales que se pudo hacer, con la danza, con el teatro, con la administración, con las lágrimas que pude ver. Necesito gente llena hoy del Espíritu Santo. Necesito la presencia del Espíritu Santo de Dios hoy en este lugar. Necesito tener vivo en mi corazón la presencia, el clamor, el anhelo de que Jesús siga siendo el centro. Y ahí entiendo entonces que nuevas son sus misericordias, no solamente para pedir y pedir y pedir todo lo material que necesito, que sí, usted y yo lo necesitamos. Yo sé que usted lo necesita. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde dejamos a Jesús? Fíjese, lo pone: vosotros también, como piedras vivas. Piedras vivas. ¿Cuántos están vivos en este lugar? Amén, amén. No lo dude, usted está vivo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, el sacrificio que hagamos, la entrega que hagamos, la posición que tomemos, la decisión que tomemos,
el norte que sigamos, la dirección que busquemos, si no está Jesús, no va a ser agradable a Dios. Wow. Esto permite, mis hijos, que una iglesia sea sólida, que una iglesia esté centrada en una misma visión, que una iglesia esté caminando y remando hacia un mismo lugar y no haya 3 o 4 por un lugar, 10 por otro, 15 por allá, 20 por aquí, porque eso es división. Y un reino desunido pasa todo lo contrario de la palabra, que dice: un reino unido prevalece, un reino desunido no prevalece. Entonces yo no le digo a usted que no tenga sueños. Jamás le instaré a que no tenga una visión y a que pida una visión para su vida, para sus hijos, para su familia, para su negocio, para su posición. Pero necesita, es imperante en nuestras vidas. Yo tengo visión, yo tengo sueños y sé que tengo un propósito en Dios, pero necesito que en cada uno de esos sueños, que en la visión que Dios me da, que en los planes que pueda tener, que en los pensamientos que vengan a mi corazón, a mi mente, que aún lo que mi espíritu anhele gire en torno a Jesús. Y esto no se trata solamente de decirlo en el nombre de Jesús. Esto se trata de que tenga y esté dentro de los principios que Jesús estableció aquí en la tierra, afirmando la voluntad de Dios, porque Jesús no vino en su nombre, Jesús vino en el nombre del Padre. Jesús vino en el nombre de un Dios vivo y real que está en el cielo y que envió a su Hijo a descender, envió a su Hijo hasta este lugar a morir por usted y por mí, a enseñarnos a usted y a mí. Entonces, cuando yo entiendo esta posición, no me cuesta. Dios hizo ayuda para obedecer en algo o para centrarme en la voluntad de Dios en mi iglesia, porque pertenezco a mi iglesia. Porque si usted viene a este lugar, no es a llenar un puesto, es porque es parte de esta iglesia, es porque es parte de este cuerpo, es porque somos un cuerpo y Jesús es la cabeza, y el cuerpo va donde la cabeza va. El cuerpo va donde la cabeza dice. Si Jesús dice vamos hacia allá, el cuerpo va hacia allá. Si Jesús dice vamos hacia este lugar, el cuerpo va hacia este lugar, que es la iglesia. Pero tiene que ser la cabeza. Tengo que darle yo esa posición a Cristo. Amén. Dice: por lo cual también dice la Escritura en el 6: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, o sea, la principal piedra es la piedra central, es la piedra de referencia. Y queremos hacer un edificio. Y ese edificio puede ser tus sueños, ese edificio puede ser tu empresa, ese edificio puede ser tu familia, ese edificio puede ser una iglesia grande, ese edificio puede ser un ministerio grande, ese edificio puede ser una obra benéfica grande. Cualquier obra puede ser muy grande. Tus sueños, tu empresa, tu estudio, tu desarrollo personal, eso es un edificio. Y queremos hacer el edificio, pero necesitamos la piedra angular, la piedra de referencia. ¿Para qué? Para que el edificio esté bien construido, para que el edificio no tenga una base en arena, sino en piedra, que esté firme, así como el macizo de Guayana, que si vienen temblores, que si vienen vientos, que si vienen aguas, a pesar de que se inunde un poco, de que se moje, de que el edificio quizás tambalee, no se caiga. Y más allá, o peor aún, el edificio tenga alguna forma, tenga alguna estructura, pero muy desenfocada de la voluntad de Dios. Porque es peor. Porque es peor, por lo menos un edificio feo, un edificio mal construido, un edificio sin forma, porque no hubo un punto de referencia, un edificio que queda doblado así. ¿Sí? Cuando no hay punto de referencia en la construcción, si usted no toma nivel, si usted no toma el punto de referencia, el edificio queda doblado. Si no hace el estudio del suelo, lo más probable es que se hunda, como algunos que he escuchado aquí en Puerto Ordaz, no tiene que irse muy lejos, que se hunden y se raja la obra. Y no se puede habitar
en ese edificio, porque en cualquier momento se cae, en cualquier momento se desmorona, en cualquier momento se viene abajo. Entonces necesitamos nosotros que Jesús sea nuestra referencia para construir todo lo que tenemos que construir en nuestra vida. Y ese edificio que hacemos no sea un edificio deforme y mucho menos con forma, pero fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque tiene una forma bonita, porque tiene un bonito cristal, porque tiene una cierta firmeza. Entonces pensamos que es el edificio perfecto, pero está fuera de la voluntad de Dios y no podemos o no debemos. Sí podemos, pero no debemos, porque tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano se nos viene encima, y el problema es que los escombros nos pisan, nos matan. Todo eso que construimos fuera de Jesús, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios del reino de los cielos, que esa es la voluntad de Dios, fuera del amor, todo lo que hacemos por contienda, todo lo que hacemos por vanagloria, porque yo quiero ir para este lugar, porque allá no me gusta lo que hace la iglesia, a mí me gusta lo que puedo hacer yo aquí, lo hago por contienda. Y yo no voy a escuchar a este, si yo voy a escuchar a aquel, yo voy a escuchar a tal o a cual, lo hago por contienda. Y es lo que quiero que analicemos, mis hijos, o sea, que hagamos todo lo que hagamos como para el Señor, pero con amor, con sinceridad, bajo obediencia, bajo cobertura, bajo principios, bajo la dirección de Dios. Aquí no estamos para cada quien alar hacia su lado, cada quien alar hacia su rincón, cada quien alar hacia su posición. O sea, vamos a buscar la posición de Cristo y ese es nuestro norte. Ese siempre va a ser mi norte. Hacia dónde apunta Jesús en cada decisión que tengo que tomar o en cada consejo que te puedo dar, y hacia esa dirección te voy a enviar. Ahora depende de cada uno de nosotros si agarramos esa dirección o agarramos otra. Pero este edificio, esta iglesia se construye con la piedra angular que es Cristo como punto de referencia. Amén. Y es hacia allí donde yo voy a apuntar. Algo poderoso en esto, si entendemos que Jesús es el que edifica esa iglesia, es el que edifica esos sueños, es el que edifica lo que yo quiero construir, voy a tener paz. ¿Sabe por qué? Porque no voy a estar escuchando las dudas de otro, los conflictos de otro, la inseguridad de otro, la incredulidad de otro, porque no lo voy a estar haciendo en mis fuerzas. Algunas veces he intentado hacer algo en mis fuerzas aquí en esta iglesia, salimos frustrados. Así que yo no soy ligero cuando usted me pide un consejo y lo primero que le digo, ponlo en las manos de Jesús. Vamos a ponerlo en las manos de Jesús. O me vienen con algún conflicto, eso está en las manos de Cristo. No es ligereza, es confianza. Es pedirle paz al cielo, porque yo me enredo en la cabeza de cada uno y al tercer día no resucito, me muero. Al tercer día se muere usted si se enreda en la cabeza de sus dos hijos, de dos hijos que tiene, o de uno, o de tres, o de cinco, no sé. Si usted se mete en esa cabeza y empieza a enredarse en esa cabeza nada más y no pone esto en las manos de Jesús, o no entendemos que Jesús es el que va a edificar su casa, que Jesús es el que va a edificar mis hijos, que yo tengo es que levantarlo a Él, que yo tengo que buscarlo a Él, que yo tengo que seguir el ejemplo de Él. Eso sí, porque no es simplemente dejarlo a las buenas de Cristo. Es allí mi parte, donde yo tengo que hacer mi parte, tengo que ser mi ejemplo, tengo que vivirlo realmente, tengo que cambiar realmente. ¿Por qué? Porque en mi cambio yo voy a ver cambio, porque mi actitud frente a Jesús va a cambiar la condición o la situación de mi iglesia, de mi ministerio, de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de lo que me rodee, aún en la parte física, material, en la condición del problema, en la condición de la situación, va a cambiar, porque yo estoy viendo a Cristo y porque Jesús es el que está edificando ese edificio. Entonces yo voy a tener paz. No me voy a estar enredando y entrando en afán
entrando en ese afán que engaña, en ese afán que me dice, no, yo tengo que hacerlo, porque es que más nadie lo hace, es que más nadie lo está haciendo y yo tengo que hacerlo. Afanados cuando tenemos que buscar de Jesús, y afanados entonces en hacer violencia, en hacer esto, en hacer lo otro, en aquí y allá. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros? ¿O los vamos a llevar a Cristo? Esto no es una institución maranata, una institución económica. Es más, ni siquiera es un proyecto social o socioeconómico. Esto es un proyecto celestial. Esto es una institución celestial. Y si yo en algún momento hablo o mezclo, no lo mezclo, aclaro la condición o la situación del país, más no mezclo la política en este lugar. Aclaro y veo las condiciones en las que vive mi país, en las que vive mi gente, en las que viven mis vecinos, en las que vive la gente que visitamos en los barrios, en los que visito también en las altas esferas políticas y económicas. Y de todo veo, y a todos los llevo y les hablo de mi fe en Cristo. Y me hablaba un amigo esta semana que tiene mucho dinero y me decía, aún en su angustia, sí, porque tiene dinero, pero tiene angustia igual que usted y que yo. Me decía, pero ustedes están bien, por lo menos, porque están agarrados de Dios ahí. Bueno, papá, ven acá. Esto no es para mí solo, esto no es para la iglesia, esto es para ti también. Yo creo que este tiempo, Venezuela, lo que está Dios buscando es que nos rindamos delante de Él. Es más, en Venezuela no solamente el tiempo de desierto, el tiempo de soledad, el tiempo de angustia, es para nosotros entender lo vulnerables que somos y que necesitamos de ese Dios vivo y real, y que hay un solo camino que es Jesucristo. Y ahora nosotros como iglesia tenemos que mostrárselo a la gente. Por eso hacía un énfasis, y quiero que se haga énfasis en cada jornada, por muy pequeña o muy grande que se haga un énfasis, en Jesús. Y vamos a llevar sopa, vamos a llevar pintacarita, vamos a llevar todo lo que Dios nos permita llevar. Pero necesitamos, si estoy cortando el cabello, levantando a Jesús. Si estoy pintándole una cara a un niño, levantando a Jesús. Si estoy sirviendo en el teatro, si estoy evangelizando, es levantando a Jesús. Si estoy orando en algún hogar, en algún lugar, es levantando a Jesús. Es llevando al corazón de esas personas a Cristo, a que es una persona, Jesús, el que va a salvar su vida, el que va a cambiar su vida, el que va a cambiar su forma, el que va a traer la sanidad. No podemos perder el centro, no podemos perder el norte, no podemos perder la visión. Muchos pueden hacer potazo, muchos pueden hacer recolección, muchos pueden hacer esto, lo otro, pero no todos. Solo los escogidos, dice la palabra, podrán llevar el nombre de Jesús en alto y llevarlo a los corazones de esas personas, porque Dios no murió por 4 palos o tres ovejas, por 4 árboles o 3 ovejas. Dios murió o envió a Jesucristo a morir por hombres y mujeres, por personas. Amén. Oh, gracias, Jesús. Entonces la iglesia, anotaba aquí en este punto, tiene que funcionar como el cuerpo de Cristo. Esta iglesia Maranata Ciudad Guayana, mis hijos, tiene que funcionar como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Y si usted y yo entendemos, esto es un gobierno teocrático. La institución eclesiástica es un gobierno teocrático, donde Dios coloca por el ministerio de la mano que se conoce de los 5 apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Derrama su sabiduría y dirección sobre su cuerpo. Entonces yo no necesito solamente enfocarme en la democracia, en la dictadura, en esto, en aquello. Yo necesito entender que hay un Dios que está por encima de toda democracia, que hay un Dios que está por encima de toda dictadura,
que hay un Dios que está por encima de toda opresión y que necesita, ahora sí, establecer su voluntad a través de hombres, pero tienen que ser sinceros, tienen que ser íntegros, tienen que ser buscadores, anhelar, estar llenos de hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo, porque no es nuestras fuerzas. Yo no estoy exaltando hombres en este lugar. Aquí honramos a hombres, honramos hombres, mas no exaltamos sino el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como cuerpo de Cristo, Jesús a la cabeza, necesitamos dirección de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los evangelistas y aún de los maestros que están dentro de la iglesia. Pero lamentablemente nos encanta escuchar todo lo que esté por fuera y no escuchamos nada de lo que sale del altar, nada de lo que se habla en la iglesia, nada de lo que se dice desde Valencia, nada de lo que se dice desde Panamá, nada de lo que se dice sobre Venezuela, y creemos lo que dice el barrendero, creemos lo que dice el recogelata, creemos eso, mas no creemos la palabra real y absoluta de Dios. Segundo punto, reconozcamos el señorío de Cristo y humillémonos. Hechos 2:32. Hechos 2, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Hombres y mujeres testigos en el tiempo de que Dios resucitó a Cristo. Y eso Satanás lo va a querer borrar por toda la existencia de esta humanidad. Después de Cristo, Satanás va a querer borrar, desmentir, trastornar la resurrección de Cristo, porque allí se consolidó el vencer al aguijón de la muerte sobre usted y sobre mí. Muerte física y espiritual también, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, había una muerte espiritual, había una condenación ya a nuestro espíritu. Mas ahora en Cristo somos nueva criatura. Mas ahora en Cristo, cuando yo reconozco a Cristo y me humillo, porque lo puedo reconocer, pero necesito humillarme, necesito entender que Jesús no es solo mi sanador, que Jesús no es solo mi salvador, que Jesús no es solo mi provisión, que Jesús no es solo mi cuenta bancaria, que Jesús no es solo el banquero que yo voy y le pido un préstamo, que Jesús no es solo el que yo me acerco: Señor, sáname, sáname, líbrame, o el que estoy atado hoy, hazme libre, o el que tengo este conflicto, o me gusta esta chica, o me gusta este chamo, ayúdame a conseguirlo, o tengo problemas con mi esposa, ayúdame. Jesús es mi Señor. Yo tengo que entender que Jesús es mi Señor, porque muchos queremos el sanador, queremos el libertador, queremos el redentor, pero no queremos al Señor. Y el Señor nos corrige, el Señor nos exhorta, el Señor nos da palabra y muchas veces no nos gusta. Y entonces nos dice algo que no me gustó y ya, no, es que no voy a la iglesia, no, yo no asisto, no estoy presente, no puedo, no, eso no es conmigo, eso no va conmigo. O porque el líder me dijo esto, porque el pastor me dijo esto, entonces no, ya. ¿Qué falta de estructura es esa? ¿Realmente eso es una iglesia? Y siempre hablando desde el ministerio o desde los 5 ministerios, porque para liderizar tengo que aprender a ser un maestro. Tengo que conocer la palabra, pero principalmente tengo que tener una experiencia del amor de Cristo para no dañar a la gente, ¿sí? Porque esto no se puede quedar abajo, esto viene desde arriba, esto viene desde la cabeza.
Yo no puedo hablar sin base aquí y ser un inquisidor, ser un maltratador, ser un simple carnal y venir a decir 4 palabras aquí que haya notado, que haya visto, que haya recibido o que haya escuchado, con mi cara muy lavada y bajarme aquí tranquilito, relajado. O llegar a algún lugar y tener la cara bien lavada y decir: no, bueno, vine de parte de Dios. Esto tiene que ser una identidad en nosotros. Ser maestros, ser dadores de vida, ser ejemplos de la palabra. Pero esto se va a entender o se va a recibir cuando aceptamos a Cristo y nos humillamos delante de Él como nuestro Señor y no como nuestro comodín. No como ese comodín que yo me alejo y bueno, yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me esperas. Lo siento, iglesia. Lo siento, jóvenes. Lo siento, ancianos. No vamos a tener sueños, no vamos a tener visiones. Lo que vamos a tener es un sueño, pero aquí en la iglesia, un sueño bien grande, y va a estar bostezando como está hoy. Un sueño bien grande, una flojera bien grande, por no tener a Cristo como Señor y Salvador. Como Señor. Y después de ser mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi Sanador, es... oh, mi Jesús. Porque Él va a hacer todo eso. Y el gran problema para muchos o para todos es que lo aceptemos o no, Jesús es. Yo no sé dónde va a parar el adventista, el otro, el que saca, todo el que saque a Cristo de la ecuación perfecta para llegar a Dios. Y no sé qué va a pensar el resto del mundo. Me interesa lo que piense Dios de mí. Y me interesa mantenerme firme en Cristo como el único camino el cual Dios dejó para yo llegar a Él ahora. Y llegar a Dios significa llegar al cielo. Y llegar al cielo significa estar lleno de abundancia, de gozo, de paz y alcanzar una vida eterna plena. No en desesperanza, sino plena de esperanza. Amén. Entonces, lo acepte o no, esto no lo va a cambiar nadie. Lo crea o no, una persona no lo va a cambiar. Jesús es el Señor porque Dios ya lo decretó. Dios lo hizo y Él ocupó esa posición y se la ganó. Amén. No solo porque Dios le dio la gana, Jesús se la ganó. Jesús se la ganó. Jesús cumplió la voluntad de Dios. Jesús cumplió los principios. Jesús vino sin mancha, sin arruga y murió sin mancha y sin arruga y pagó el precio por usted y por mí. Amén. Entonces, si lo confesamos, allí seremos salvos, seremos sanos, seremos redimidos, seremos prosperados, estarán en abundancia nuestros lagares, nuestras cuentas bancarias, sus bienes estarán guardados, protegidos. Pero no antes, sino después de que Jesús sea nuestro Señor. Oh, mi Jesús. Tercer punto. Busque Hebreos 10:23. Lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, o lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia, que nos enfoquemos en el amor, en el servicio y en el respeto los unos por los otros. Hebreos 10:23. Búsquelo conmigo allí, por favor. Que nos enfoquemos en el amor, en el servicio y en el respeto los unos por los otros. Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién tiene que ser el centro de esta iglesia? Creo que no está quedando claro. ¿Quién es el centro de esta iglesia? Entonces, ¿quién es mi esperanza? ¿Hacia dónde yo debo correr? Hacia Jesús, hacia la guarimba, hacia el gobierno, hacia la sopa, hacia el potazo.
hacia Cristo. El centro de mi esperanza y la profesión de esta esperanza es Cristo, oh mi Señor. Entonces, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y cuál fue la profesión de Cristo? ¿Qué es lo que sostuvo a Cristo firme? El amor. El amor por la gente. Mire, iglesia, si sea el más pecador, usted tiene que respetarlo. Así sea al más pecador, usted y yo tenemos que respetarlo. Esto me duele, esto me cuesta decirlo, esto no es fácil para mí decirlo. Entonces no crea que yo vengo aquí ya santificado y estoy volando y tengo una nube y usted no me ve ya casi, no. Esto es morir a esta carne, morir aún a mis pensamientos, morir aún a mis sentimientos, a mi alma, y poder perfeccionarme en la profesión del que me llamó, de mi esperanza. No es la esperanza mía, Maranata, no es la esperanza mía, la iglesia, sea cual sea, Cuadrangular o como se llame, con nombre y apellido, como institución. No es la esperanza mía, no es la esperanza mía sus reglas, no es la esperanza mía su forma de vestir o su forma de hacer las cosas. Porque piense yo ser más libre porque me pinto, o porque bailo, o porque danzo, o porque hago esto, o piense ser yo más salvo porque me cubro, porque me tapo los ojos. No. Mi esperanza es Jesús, y mi profesión ahora, o el que va a exaltar esa profesión de mi esperanza, es Jesucristo. Entonces el Espíritu nos está diciendo: enfócate en el amor, enfócate en el servicio y enfoquémonos en el respeto los unos por los otros. Pero si no nos respetamos aquí en la iglesia, yo no voy a esperar que usted respete a alguien en la calle. Si no respetas a tu hermano aquí en la iglesia, y usted puede ser el mayor líder o puede estar llegando por primera vez. Y digo el mayor líder porque puede tener muchos años aquí en la iglesia, muchísimos. Pero necesitamos respetarnos. Necesitamos en la calle respetar al peor pecador, o al que pensemos nosotros, porque es que nosotros pensamos que es el peor pecador, y Dios ve todos los pecados igual. Dios ve a esa persona que está haciendo y deshaciendo con miles de pecados, a un pecado nuestro lo ve igual. Por eso no hace acepción de personas. No la puede hacer, lo ve igual. Y todos necesitamos el mismo arrepentimiento, necesitamos la misma reconciliación. Necesitamos entonces al mismo Jesús. Necesitamos tener la misma rendición delante de Jesús todos los días para poder llegar a esta estatura del varón perfecto. Oh, iglesia, aplauda a Cristo. Entonces muchos queremos manejar la iglesia como si fuera un cartel de esto de las drogas. Nosotros no estamos traficando con drogas, no estamos traficando tampoco con mercancía. Estamos trabajando con gente, con personas, con lo más importante. Con lo más importante. Así es, aplauda. Estamos trabajando con gente. Tenemos que hablar con amor. Tenemos que tener paciencia. No podemos hacer acepción o desinhibir a alguien o excluirlo. Oh, mi Señor. Entonces no nos conocerán como la gente de la sopa, como la gente del baile, como la gente de la danza, sino como la gente que más ama. Como la gente que realmente muestra el amor de Cristo a pesar de. Como la gente que pudo morir a su pasado, pudo morir a sus complejos, pudo rendirse delante de Jesús
y poder ahora ser exaltados. Porque te va a exaltar Dios, iglesia. Dios te va a exaltar. A todo el liderazgo lo va a exaltar. A todos los servidores lo va a exaltar. Pero déjese exaltar por Dios. Déjese formar por Dios. Llénese de amor, llénese de paciencia. Respetémonos los unos a los otros, respetémonos. El domingo pasado hablaba del semáforo. El domingo pasado hablaba del semáforo y es que me gusta porque el semáforo tiene las 4 caras. Cuando está en una esquina tiene las 4 caras. Sí, porque todos pensamos que yo soy el semáforo. No, y a tu espalda hay una luz también. A tu espalda hay una luz. O sea, de las 4 direcciones te están viendo. O nos estamos viendo. Entonces pensamos, no, esto es con el liderazgo. O no, esto es con los servidores. No, esto es con cada uno de nosotros. Esto es con el pastor para abajo. Esto es del pastor para abajo. Porque pensamos entonces, ¿se acuerda lo que le decía del semáforo? Todos los semáforos caídos en la ciudad. El último mohicano donde estaba yo parado. Esa película no se acuerdan muchos jóvenes. The Last Mohican. El último mohicano. El último que quedaba allí paradito. No sé, no me acuerdo exactamente en qué sector. Y tenía su luz buena, pues, y yo me paré. Y observaba a todo el mundo. Pasaba como le daba la gana a la gente. Se pierde el respeto. El usted dejar de respetar a alguien, mañana no lo van a respetar a usted. El usted ofender a alguien, mañana lo van a ofender a usted. El usted sembrar aquí discordia en la iglesia, sus hijos van a sembrar conflicto en su casa. Iglesia, esto no lo estoy yo dando como profecía, estoy dándolo y hablándolo como advertencia. Joven, el tú sembrar discordia aquí en tu iglesia, el tú ser un rebelde, va a frustrar tu futuro como hombre, como mujer. ¿Usted cree que esto es invento mío? ¿Usted cree que yo vengo aquí a dar látigo, a dar? Y es que la gente lo toma así. No lo tome así. Porque entonces no tiene revelación del Espíritu Santo. Porque entonces no tiene una demanda de que se abran sus oídos y que seamos transformados. Porque escúcheme, si yo hablara aquí en primera persona y exigía al área de comunicación que siempre habláramos en tercera persona. Yo hablo en tercera persona, nosotros. Del plural, nosotros. Me incluyo, nosotros. Y no sé el sistema de redacción, la perfección de la redacción. En la iglesia de Jesús, tenemos que hablar en tercera persona, porque la primera persona es Jesús. Después mi hermano y ahora estoy yo. Wow. La palabra lo dice, considerando a tu hermano mayor que a ti mismo. Considerando a tu hermano más que a ti. Wow. Es Dios hablando. Entonces yo me incluyo. Yo estoy hablando desde aquí, desde este púlpito, pero Dios hablándome a mí también. Y Señor, sana mis errores porque yo no soy perfecto. Y Señor, moldea mi carácter porque a veces no lo contengo. Señor, moldea mis palabras porque a veces no son las más dulces. Mas Señor, abre mis ojos porque hay muchas arpías, muchos lobos que estorban la viña. Sí, el pastor, él me tiene que perdonar. El siervo, él tiene que sujetarse, él tiene que... Mi hermano, yo reprendo al diablo. La verdad que le tenga que decir, lo voy a decir. Con amor, con justicia, con dirección del cielo, esperando lo mejor, porque no lo voy a hacer por contienda ni por vanagloria, pero se la voy a decir. Amén, iglesia. Y le sigo amando. Y apóstol tira besos desde el púlpito. A mí me cuesta tirar besos desde aquí. El apóstol Nahum, usted lo vio en la semana. Los que vinieron, los pocos que vinieron. Bueno, yo sé que usted está trabajando, usted tiene mucho trabajo. Ajá.
Gracias, mi Señor. Tenemos mucho trabajo. Punto 4. Valoremos la adoración a Jesús. Le decía hace un rato que aquí no adoramos a hombres. Aquí no adoramos al cuerpo de alabanza. Aquí no adoramos a una persona específica. Mucho menos en nuestra vida necesitamos adorar objetos, adorar imágenes, adorar a otra persona diferente a Cristo. Porque todo ídolo que levantemos en nuestras vidas se va a caer. Mire, temprano que tarde se va a caer. Y ese ídolo puede ser su trabajo, puede ser su negocio, puede ser sus hijos, puede ser su empresa, puede ser sus estudios. Y yo no le estoy diciendo a usted que no se prepare, que no trabaje, que no estudie, que no se forme, que no asista a los seminarios, que no busque, que no averigüe, que no se meta en internet, que no se actualice, que no avance, porque soy el primero que habla de avanzar, de crecer, de buscar, de entender, de aprender, de escudriñar. Es absolutamente necesario en nuestras vidas. Pero nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Entonces necesitamos valorar la adoración. Porque así como hay alabanzas que nos llevan de una manera, digamos, angelical a conseguir cosas, o entrar en alguna posición, sí. Pero necesitamos entender esa alabanza, esa adoración donde Él está sentado en el trono, donde Él tiene toda la gloria mía, toda la honra mía, donde Él tiene la majestad ahora para hacerme a mí victorioso, para hacerme a mí grande, para que mis sueños se cumplan, para que mi trabajo funcione, para que mi empresa prospere, para que mis hijos sean sabios, sean bien dirigidos, se mantengan en el camino firmes y yo me mantenga en el camino firme. Entonces tengo que valorar la adoración. Yo no le estoy diciendo a usted que abandone su puesto de trabajo. Sería inquisición otra vez. Y volvemos al mismo punto. Volvemos al punto de partida. Jesús no está en el centro. Porque estoy poniendo mis fuerzas en una forma y no en la conciencia, no en la apertura visual de quién es Cristo y espiritual de quién es Cristo. Porque si usted entiende, usted y yo entendemos quién es Jesús y qué es lo que va a hacer Jesús, lo vamos a poner en el centro. No me diga que no, porque usted deja muchas cosas cuando tiene un buen negocio. Cuando tenemos un buen negocio, nos olvidamos de los hijos, nos olvidamos de comer, nos olvidamos de aquello, nos olvidamos de ir hasta allá o de ir al río, nos olvidamos hasta de vacaciones por ese buen negocio. Bueno, le presento el mejor negocio, Jesucristo. Le presento al dador de los negocios, Jesucristo. Le presento no a la sanidad, sino al dador de sanidad. No al negociante, sino al dador de los negocios. No a la prosperidad, sino al dador de prosperidad. No a la esperanza, sino al dador de esperanza, Jesucristo. Entonces corramos a los pies de Cristo en adoración, rendidos delante de Él. Mira, hay una imagen en Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 8. Búsquela conmigo rápidamente. Nuevamente, el último libro, 4, 8. Es una adoración celestial. Es una adoración celestial a Cristo. Dice: los cuatro seres vivientes, hay que estar vivos para adorar. Amén. ¿Cuántos están vivos aquí hoy? Amén, están más vivos ahora. Gloria a Dios. Hay que estar vivos. Tenían cada uno 6 alas. 6 alas. Y alrededor de ellos y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían: estos son seres celestiales. Estos no son seres de esta tierra. Está hablando de seres celestiales. Puedo pensar yo que como hombre no tengo que rendirme delante de Jesús, delante de Dios, delante de mi Padre, delante de su Espíritu Santo, con hambre y con sed, con esta misma posición,
Ellos tenían 6 alas, o ellos tienen 6 alas. Con unas tienen movilidad, con la otra cubren sus pies, porque el lugar que pisan santo es. Con otra cubren su rostro para ver o para no ver y la gloria de Dios los queme, sino que cubren su rostro delante de Dios. Mas Dios no te deja inútil, mas Dios no te deja inmóvil, sino que permite que te muevas, pero en señal de adoración, de rendición a Él. Y estos 4 seres celestiales decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, escucha iglesia, el que era antes, el que es hoy y el que ha de venir, Cristo. Antes vino como siervo, ahora viene como rey. Y he aquí sus siervos, he aquí los que esperan a su Señor. Una iglesia que adora es porque está esperando la venida de Cristo. Un hombre, una mujer que adora es porque está esperando un cambio en su familia, un cambio en su vida, un cambio en sus hijos. Un ministerio que adora es porque está esperando, oh mi Jesús, porque el reino de los cielos se acerca, donde se le alaba, oh mi Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono. Gracias, mi Jesús. Tengo que terminar. Oh, mi Jesús. Colosenses 3, del 1 al 3. Búsquelo conmigo rápidamente. Del 1 al 3. Este punto dice: busquemos lo de arriba y desenfoquémonos de lo de abajo, porque nos enfocamos nada más en la crisis, en la vergüenza, en el conflicto. Ahora busquemos lo de arriba. Colosenses 3, 1 a 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, esto es cuestión de fe, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces yo morí a mi pasado, yo morí al viejo hombre, y yo me tengo ahora que conectar con el dador de vida. Yo tengo que conectarme ahora con el que le da vida a este cuerpo, que es Jesús. Me tengo que conectar con Él que está arriba. El martes hablábamos del cielo y aún del infierno, y señalaba hacia abajo. Yo no sé si el infierno está abajo, en el centro de la tierra o en algún lugar, pero sé que hay que descender, sé que hay que bajar, sé que hay que caer muy bajo para llegar a ese lugar. En cambio, Dios nos está hablando de que miremos hacia arriba, de que pongamos nuestra mirada en lo alto, en un lugar alto, y el lugar más alto es Cristo. Desde ese lugar no vas a necesitar muleta, no vas a necesitar otro apoyo, sino Jesús. Desde ese lugar vamos a ser como las águilas, dice la palabra. Y las águilas ven desde muy lejos, ve el conflicto, ve la situación y se aparta, ve el problema y tiene la solución más adelante. Es allí donde yo tengo que conectarme con lo de arriba, con Cristo, con el que me da la vida. No puedo seguir sumido en todo lo que me está rodeando, en todo lo que me está aconteciendo, y permitir que eso invada mi mente y llegue hasta mi alma, y más allá entristezca mi espíritu, porque entonces me desconecto de Dios, me desconecto de sus promesas, me desconecto de sus principios, y hago lo que me da la gana, o hago todo lo que no me conviene. Amén. Necesitamos conectarnos con el que nos da nueva vida, con el que permite que seamos nueva creación. Ya lo viejo pasó, ahora yo me conecto con Cristo. Ya el viejo hombre no tiene que regresar al alcohol, no tiene que regresar a la droga, no tiene que regresar al lugar de vergüenza de donde Dios te sacó. Es allí cuando hablamos de que Él borra nuestro pasado. Anoche le preguntaban a una actriz, porque hablaba tantas cosas, pero dijo algo de esto: ¿cómo es eso que olvidar el pasado? Si tú olvidas el pasado, ¿cómo hacemos con Venezuela? Sí, o sea, olvidar el pasado. Dios nos permite olvidar nuestra vergüenza para que usted no viva, o para que usted y yo no vivamos en condenación.
Es muy diferente levantarse como nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron. Yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Yo recuerdo de dónde Dios está sacando a Venezuela. Yo entiendo por cuál o tal o la circunstancia que sea que haya pasado mi país, el hambre, la sed, la injusticia, la miseria. Lo recuerdo para no caer en ese lugar otra vez. Pero no vivo ahora allí. No vivo hundido en esa miseria. No vivo hundido ahora en ese rencor. No vivo hundido en ese odio. No voy a vivir hundido. Venezuela no va a vivir ahora hundida en el pasado de que hubo división, de que hubo conflicto. No. Ahora nos levantamos y así es la vida en nosotros. No voy a vivir de que bueno, hice esto, hice aquello. No, ahora me levanto porque Jesús no me condena, porque yo me arrepentí, porque yo me rendí, porque yo lo puse como el centro de mi vida. Oh, mi Señor, y ahora entonces Él borra mi pasado y empieza a escribir mi futuro y me permite vivir mi presente. Me permite respirar en mi presente. Me permite ser apasionado, ser libre en mi presente. Amén, iglesia. Usted es libre. Usted es libre si entiende esto. Usted y yo somos libres si entendemos esto. No hay condenación. Este es un punto delicado, el punto 6. Marcos, el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 6. Lo que el Espíritu habla a la iglesia. Marcos 12, 6. Dice: los que se han apoderado de la viña del Señor serán enjuiciados por el Señor de la viña. Los que se han apoderado de la viña del Señor serán enjuiciados por el Señor de la viña. Marcos 12, 6, 9 dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, como muchos decimos hoy: este es el heredero, venid, matémoslo. Muchos quieren matar a Cristo en la iglesia. Muchos quieren matar al Jesús que un día se levantó en su corazón. Y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues, en signo de interrogación, hará el Señor de la viña? Escuche: irá, destruirá a los labradores de esa viña y dará esa misma viña a otros. El juicio empieza por su casa. Por eso le pido a Dios todos los días de mi vida santidad desde este lugar, que pueda tener yo identidad con Él en mi casa, aun cuando esté en el lugar o en el momento más carnal de mi vida, que pueda tener yo la esperanza de escucharlo a Él, de acercarme a Él. El juicio comienza por su casa. La viña es su iglesia. El que se crea señor de la iglesia, el que quiera hacerse señor de la iglesia, el que quiera hacerse señor de los jóvenes, señor de su esposa, señor de su esposo, aún señor de sus hijos, aún señor de su hermano, aún señor de esa pareja. Dice la palabra, no lo digo yo: vendrá el escogido, el real señor de esa viña, y lo destruirá. No acuso a nadie. Me llama a un profundo arrepentimiento, a un profundo temor delante de Dios. Entender que nunca debo enseñorearme de la vida de ninguna persona, de ningún ministerio, de ninguna institución.
de la índole que sea eclesiástica, sea política, sea económica, sea industrial, sea cual sea, porque Dios no tiene límites. La iglesia lo crea o no, Dios lo va a hacer. La institución financiera lo crea o no, Dios lo va a hacer. El gobierno o la institución política lo crea o no, Dios lo va a hacer, porque es su palabra. Y su palabra ahora lo que tiene que hacer es ser llevada por nosotros. Y esa es la demanda que Dios nos va a hacer a nosotros como iglesia, como cuerpo. Fueron junto con la cabeza que es Cristo a llevar estas buenas nuevas de salvación. Fueron con la cabeza que es Cristo a llevar esta identidad sobre cada hombre y mujer, sin principios políticos, sin principios económicos, aún sin principios sociales. Y no estamos hablando de un desenfreno social, estamos hablando de una cordura celestial, de una posición que está por encima. ¿Por qué? De cualquier principio económico. Porque esta posición trae bendición, trae abundancia, sin avaricia. ¿Por qué cualquier principio político? Porque esta posición trae la voluntad de Dios, que está por encima de cualquier rey o de cualquier reino sobre esta tierra y aún sobre el universo. Iglesia, esto tiene que darnos la mayor identidad del propósito y del plan que Dios tiene. Y sea a través del evangelio cambia, sea a través del nombre que tenga otra institución, otra persona, Jesús tiene que seguir siendo levantado, tiene que seguir siendo el centro, tiene que ser nuevamente el centro de mi vida, el centro de mi familia, el centro de mi matrimonio, el centro de mi hogar, el centro de mi país, el centro de mi política, el centro de mi economía, el centro de mi esperanza. Ese es Jesús, y esa tiene que ser la posición de la iglesia. Para terminar, y no menos importante, el Espíritu nos está hablando a la iglesia de que empujemos un gran ministerio de oración. De oración. Escribí estas palabras: la oración es la actividad principal de la casa de Dios. Jesús llegó al templo y dijo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. E inmediatamente volteamos al que vende una tortica, al que vende, un heladito, al que vende una frutica, al que vende una comida, porque nos enfocamos nada más en esa persona. Pero siempre vemos hacia esa persona cuando realmente Jesús está hablando con una profundidad mayor. Está hablando desde el altar, está hablando desde el liderazgo, está hablando desde los servidores, desde los que estamos recibiendo a la gente allí. Que no nos enseñoreemos de ello, que no los llevemos a nuestra voluntad, que no los llevemos a nuestra exaltación, a nuestro ego, a nuestra posición, a que yo soy aquí Pablo, yo soy aquí tal, yo soy el profeta, yo soy tal Pascual. No es por nombre, yo soy Apolo. No es uno, no es el otro, es Jesús. No es un líder ni es el otro líder, es Cristo. No es el pastor o el otro pastor, es Cristo. No es aquel o aquella, es Cristo. Porque si no, convertimos a la iglesia no en una casa de oración, no en una casa de clamor, sino en una cueva de ladrones, en una cueva de gente que viene a refugiarse de su inmundicia en la calle. Y piensan que por venir aquí a tocar un teclado, a levantar una trompeta, a hacer una danza o hacer un baile, a hacer una obra de teatro, a
a gemir un ratico, a hacer una apariencia de piedad, son salvos. O estamos cerquita de Cristo cuando estamos muy lejos. Muy lejos. Entonces necesitamos entender que nuestra casa es casa de oración. Jesús limpiará su templo para que la oración prepare el camino para el gran avivamiento. La oración, y hablaba el apóstol en la semana que la oración es como el vapor que sube. Ese vapor que sube, que es un efecto, una condensación, es un efecto un ciclo que ocurre en el mundo natural. Y nuestra oración es como ese vapor que sube a las nubes y va cargando el cielo de súplica, de petición, de anhelos, de sueños. Y ese vapor va subiendo. Y la oración, Jesús limpiará su iglesia para que la oración prepare el camino para el gran avivamiento que viene por el Espíritu Santo. Antes que el evangelismo, antes que la conferencia, antes que los mensajes, antes que los conciertos, tenemos que ir al aposento alto a buscar el rostro y la presencia de Dios en su casa. Y eso se logra a través de una oración, sea en su hogar, sea en esta iglesia. Y no estoy diciéndole que si usted no viene el martes, entonces no venga el domingo. No, que si necesitamos y entendemos, o que si entendemos que tenemos una responsabilidad como líderes en el área que sea dentro de la iglesia, necesitamos ahora ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del amor de Dios, ser llenos de la pasión y escuchar lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir, la dirección. Y eso es en la oración. Eso no es simplemente en esta prédica o en la palabra que escuche por internet no, es mi intimidad. Es mi intimidad, es mi búsqueda, es mi rendición, esa es mi adoración. Porque puede que usted no tenga muy bonita voz, pero esa oración es una adoración. Puede que usted no entone todas las vocales o no entone todos los niveles. Es más, ni se lo sepa, yo no me lo sé. Pero esa es su adoración y esa es mi adoración, esa oración. Y esa oración, antes que los conciertos, antes que los mensajes, antes que la conferencia, antes que el evangelismo, tiene que estar presente, clamando bajo el aposento alto para que la presencia de Dios esté en este lugar. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración que estemos en el secreto de Dios y esperemos niveles, escuche, niveles de gloria que nunca antes hemos imaginado en nuestras vidas, casas, póngase sobre sus pies, ministerio y familia. Ese nivel de oración le va a llevar a usted y a mí a niveles de gloria nunca antes vistos, a niveles ni siquiera esperados por su mente, algo que usted ni piensa, ni el pensamiento le ha llegado allí. Pero necesito que entendamos que como líderes necesitamos el respaldo, la llenura, la presencia de Dios, porque si no nada va a cambiar, porque si no todo va a seguir igual, porque si no la división va a ser la misma, la injusticia va a ser la misma, la frialdad va a ser la misma, es más peor, va a ir creciendo cada día más, porque la presencia de Dios es la única a través de Jesús la que trae un antes y un después. Amén. Así que empujemos a este ministerio a ser un ministerio de oración. El Evangelio cambia realidad, cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias, las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.